El pasado 20 de enero se venció el plazo para que los colombianos presentaran sus comentarios sobre el proyecto de decreto del fracking. Aunque la ministra de Minas presentó algunos ajustes en el texto, aún se esperan nuevas modificaciones según el último fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Acá le contamos lo que pasa. Para ampliarnos más sobre ese tema, estamos con Gabriel Cubillos, nuestro periodista político. Gabriel, teniendo en cuenta pues la petición del tribunal al gobierno de la protección de acuíferos y una base en la salud, ¿qué medidas podría implementar el Ejecutivo? Bueno, aún no es claro si el gobierno nacional va a tomar alguna medida frente a este pronunciamiento, a este fallo del Consejo de Estado, donde le pide que implemente dentro de la reglamentación de los proyectos de piloto de fracking en Colombia algunas medidas especiales, particularmente el tema de los acuíferos y una línea de protección de salud. Pues está por ver si en el gobierno nacional ya sacó un decreto, un borrador de decreto que lo tuvo hasta, digamos, al aire, si se puede decir así, para que la ciudadanía comentara hasta el 20 de enero pasado. Ese decreto se supone que también ya, o no se supone, sino en sus partes también tiene que ver con el tema ambiental y la protección del agua y el aire, que son las principales, digamos, controversia que hay a nivel mundial, no solo en Colombia, sobre el tema de la explotación de petróleo y gas por la vía del fracking. El fallo del Consejo de Estado no tiene que ver particularmente con este proyecto de fallo, sino es, por otro lado, una acción popular que metieron unos ciudadanos que están en contra de esta técnica. Entonces hay que ver si el gobierno colombiano considera que su proyecto de fallo carece de esas recomendaciones, o no recomendaciones, de esa orden, si se puede dar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, o si el gobierno colombiano piensa que ese decreto sí lo tiene y mande esa resolución, y a partir de ella pues ya se daría el tema de los proyectos de fracking en Colombia seguramente en el primer semestre de este año. Pues tiene que estar muy seguro, María Andrea, porque el problema es que si esto lo pueden demandar, varias ONGs que están en contra de eso, y si esto llega al Consejo de Estado o a otro tribunal, el gobierno saque ese decreto, considerando que sí cumple esa sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y sale un nuevo concepto, sea del Consejo de Estado o del mismo tribunal, diciendo que incumplió, hay un desacato y se volvería a frenar el tema del fracking en Colombia. Entonces está un poquito la cosa complicada. Bueno, teniendo esto en cuenta, entonces, pues el fallo del Consejo de Estado, ¿eso en qué va? El fallo del Consejo de Estado realmente es la raíz del problema del fracking en Colombia. El presidente Duque, cuando era candidato, dijo que no iba a implementar el fracking en Colombia, pero luego, pues ya como presidente y ante la evidencia de que el problema de los recursos energéticos del país son a corto plazo, se habla que el tema del gas en unos 5 años podría que ya no haya yacimiento de gas, y el tema petrolero también está complicado. Puede darse el escenario que en una década Colombia ya deje de ser autosuficiente y tenga que importar. El presidente Duque entendió, digamos, o acogió la sugerencia de la ministra de Minas y Energía en el sentido de explorar la posibilidad de hacer el fracking en Colombia. El gobierno nacional convocó una comisión de expertos el año pasado para que diera algunas recomendaciones sobre la implementación de esa técnica, pero que no afectara ni la salud ni sobre todo el medio ambiente del país. Salieron unas recomendaciones dentro de las cuales se habla de unos proyectos piloto en algunas regiones del país, como en el Magdalena Medio. Cuando el gobierno estaba listo a eso, vino una demanda ante el Consejo de Estado de una acción popular que presentaron los ciudadanos, y contra dos decretos específicos, un decreto y una resolución que expidió el gobierno Santos, como en 2015 creo, en las cuales prácticamente se reglamentaba el tema de la implementación del fracking en Colombia. El Consejo de Estado, esa acción popular buscaba que tumbaran esa normatividad. El Consejo de Estado dictó unas medidas cautelares suspendiendo esa resolución, ese decreto, más no ha tumbado esa normatividad. Está pendiente, entonces en este momento no se puede desarrollar fracking en Colombia, pero sí el Consejo de Estado dice que se pueden hacer pruebas piloto. Y está pendiente de que se produzca el fallo de fondo, que seguramente será este año, donde se sabrá si se puede realizar o no se puede realizar el fracking en Colombia.
Finalmente, Gabriel, teniendo en cuenta lo que usted dijo, la ministra de Minas dijo que estos procedimientos se harán. ¿Cómo se seguirán, cómo se monitorearán acá en Colombia? Pues el proyecto de borrador, el que nos mostró el gobierno nacional, pues habla de comités regionales donde va a estar representantes del gobierno nacional, particularmente del Ministerio de Minas, del Ministerio Público y de la misma comunidad para que estén pendientes de lo que se está haciendo en determinada zona del país. Eso está claramente establecido en el decreto. Pero entonces volvemos a lo que te comentaba al principio. Toca ver si el gobierno colombiano considera que esa normatividad que ha establecido, particularmente en el tema del control ciudadano y de las entidades de control a los pilotos de fracking, es suficiente y compensa o por lo menos satisface el requerimiento que hace el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que no se vayan a afectar los acuíferos y para que no se vaya a afectar la salud de las personas. De todas maneras, es un debate complicado porque el fracking hay que verlo en dos escenarios, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Es una técnica realmente novedosa y que tiene auge en algunos países como en Estados Unidos. En Estados Unidos en este momento tiene autosuficiencia petrolera gracias al fracking, o sea, se logran unos rendimientos extraordinarios, pero también se habla de que hay unos daños ambientales gravísimos porque a punta de hidráulica de agua se está rompiendo la roca, la capa vegetal, y esto para algunas organizaciones es muy peligroso. Entonces es una técnica por desarrollar, el país está frente a ella y hay que ver los pronunciamientos tanto del gobierno y sobre todo de las entidades de control y el Consejo de Estado frente a si se puede o no se puede hacer en Colombia. Este fue el panorama del fracking en Colombia. A ustedes los invitamos a seguir Desde la Redacción.